Esta charla, este momento, esta conversación, como todas sabéis, está impulsada precisamente por la Coordinadora, una plataforma que en este momento agrupa 47 entidades de cooperación internacional de Galicia, organizaciones que durante estos últimos meses hemos asistido con preocupación a cómo esta pandemia se está viviendo en aquellos países con los que llevamos cooperando y colaborando desde hace décadas. El motivo de celebrar este diálogo es precisamente poder acercarnos a esa realidad que nos preocupa y que nos ocupa de la mano de sus protagonistas, protagonistas de los países, de los contextos y de los conflictos que enfrentan, pero protagonistas también de la cooperación gallega, porque las tres personas que nos acompañan han formado parte durante muchos años y siguen haciéndolo de la vida de algunas de las entidades que forman parte de esa coordinadora. El motivo, como os digo, es poder profundizar en lo que está ocurriendo, fundamentalmente en Centroamérica, que sabemos que es donde la cooperación gallega ha centrado todos sus esfuerzos en los últimos años, porque, como decía, nos preocupa lo que está ocurriendo. Y nos preocupa en un doble sentido. Por una parte, los efectos directos de la enfermedad, de la COVID-19, sobre la vida de personas en lugares, en contextos en los que se convive con sistemas sanitarios frágiles e insuficientes. En países donde las dos principales barreras sanitarias que se han utilizado para enfrentar esta COVID, como son el distanciamiento social o el lavado de manos, no siempre son posibles y en muchos casos es un lujo. Pero nos preocupa también, además de los efectos directos de la enfermedad, esos efectos socioeconómicos que se están advirtiendo o que ya se empiezan a manifestar y que tienen que ver con los impactos vinculados, por ejemplo, a la disminución de las remesas, que sabemos que son fundamentales en la vida y en la subsistencia de muchas personas, el peso de la economía informal en la vida de muchos hombres y mujeres y cómo esto es muy difícil conciliarlo con medidas como el confinamiento, y también, y probablemente lo que más nos trae hoy aquí, la vulneración de derechos humanos como consecuencia del abuso de políticas represivas bajo la excusa de la COVID-19. Esto es lo que nos trae aquí y, como decía, tenemos el lujo de poder conversar sobre ello de la mano de tres grandes mujeres que además han estado en Galicia, han compartido con nosotros y con nosotras ya aquí físicamente en el pasado sus testimonios, sus luchas y bueno, y sus grandes personalidades, que os voy a pasar a presentar, ¿vale? Aunque creo que ya son conocidas por todas. Por una parte tenemos a Aide Castillo, ahí está, no sé si para todos en el mismo lugar, a la Aide. Aide Castillo es una activista feminista internacionalmente conocida, presidenta del Instituto de Liderazgo Las Segovias en Nicaragua, una institución que, como muchas sabéis, fue declarada ilegal a partir de las represiones de abril del 2018 y que, como consecuencia de esas represiones, la propia Aide Castillo fue detenida y actualmente está exiliada en Estados Unidos. Aide Castillo, junto con el Instituto de Liderazgo Las Segovias, tiene un vínculo histórico con la cooperación gallega, que en los últimos años se materializaba de la mano de proyectos con Solidaridad Internacional, Solidaridad de Galega o Sólida. Bienvenida, Aide. Tenemos, por otra parte, a Bianca Rodríguez, que también estuvo aquí hace relativamente poco, activista trans y defensora de derechos humanos en El Salvador, presidenta y directora ejecutiva de Comcavis Trans, y recientemente premiada con el premio Nansen para las personas refugiadas de ACNUR. Esto ocurrió muy poquito después de que estuviéramos aquí, para nosotros fue un orgullo. Bianca, enhorabuena. Ha trabajado mano a mano con una organización también por todos y todas conocida como Asamblea de Cooperación por la Paz.
Y por último tenemos a Juventina López. Bueno, Bianca, perdona, saluda para que todo el mundo, porque somos tantos. Gracias. Hola, ¿cómo están todas y todos? Es un gusto volverles a ver. ¡Qué alegría! Gracias, Bianca. Y luego tenemos por último a Juventina López. Juventina es activista, mediadora de conflictos y guía espiritual de Guatemala, presidenta de la Asociación Indígena Agropecuaria Pro Desarrollo Integral, ASIAPRODI, en Champerico, organización socia de la organización Arquitectura Sin Fronteras, que vienen colaborando en un proceso con una historia bien larga. Yo calculaba hoy que más de 15 años de trabajo, tanto en Champerico como Retaluleu, un proceso que se inició de la mano de un programa de desarrollo integral que se inició en el año 2007 y que todavía hoy sigue vivo con el acompañamiento incansable de personas como Juventina y de organizaciones como Arquitecturas Sin Fronteras. Tres mujeres que serán las protagonistas de hoy, tres países, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y una situación, la COVID-19, como marco para abordar los próximos minutos. Simplemente ya termino, deciros un poquito cómo hemos planificado esta sesión. Ahora, a continuación, cada una de las compañeras hará una intervención de unos 10 minutos en los que nos harán una especie de fotografía de cómo se está viviendo el COVID en sus respectivas realidades, cómo se está enfrentando desde los respectivos gobiernos y cómo se ha visto afectado el trabajo que desarrollan. A partir de ahí, les haré una pregunta a cada una que responderán en unos 3 minutos y ya en ese momento todos y todas tendréis turno de palabra para preguntar, comentar y demás. Así que si os parece, empezamos. Y como os decía, vamos a empezar escuchándolas a ellas contarnos, bueno, cuál es la situación actual de vuestro país y cuáles están siendo esas primeras consecuencias sanitarias, sociales de la pandemia, si están siendo los gobiernos capaces de ofrecer protección a las personas más vulnerables o cómo se ha visto afectado vuestro trabajo en defensa de los derechos de las personas. Así que, sin más, tenéis 10 minutos cada una. Si os parece, empezamos, seguimos el orden que tenía anteriormente. Aide, te doy la palabra. Bueno, permítanme un minutito que voy a poner la presentación. Ay, no sé por qué no lo encuentro. Aquí está. No. Perdón, perdón. Ahora sí. Disculpen. No te preocupes, Aide. Aquí está. Lo vemos. Ok. Bueno, entonces rápidamente comentarles de que en el caso de Nicaragua, para hablar de lo que es el impacto del COVID, nosotras decimos en tiempos de dictadura porque no es lo mismo vivirla en un lugar donde hay separación de poderes, donde no tenés alguien con un fusil que te está persiguiendo o la cantidad de presos políticos que tenemos que estar en un país normal. Y como pueden ver ahí, pues los actuales gobernantes que nosotros tenemos han sido acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. La primera pregunta es un poco cuál es la situación. Decirles que desde que en el mundo se dio a conocer el tema de la pandemia, que ya sabemos pues sus orígenes en China y luego cómo se fue propagando, hubo al menos un tiempo suficiente mientras llegaba a Centroamérica para que hubiésemos tenido una mejor preparación, pero
todo cruza por la situación política. El régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, apenas supieron de la situación de la pandemia, que lo declaró la Organización Mundial de la Salud, lo que hicieron fue promover una cantidad de acciones, ¿verdad? Porque como ustedes saben, tenemos una vicepresidenta que tiene pues toda una concepción esotérica que la lleva a la práctica de la política pública e institucional, y en vez de adoptar las medidas de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente empezaron a hacer una serie de marchas, de concentraciones, de celebraciones bajo el lema Amor en tiempos del COVID, donde prácticamente decían que le daban la bienvenida al COVID. Aquí pueden ver cómo empezaron a hacer una serie de actividades festivas, carrozas y todo, que en algunos casos pues hasta le decían al COVID de que era bienvenido porque en Nicaragua no iba a pasar nada, y algunas otras pues con indicaciones, en una total negación de la situación. Y algo insólito, pues que muchas veces hasta nos da como pena, es que el régimen, a través de sus medios que tiene bajo su control, hizo toda una propaganda diciéndole a la población que el coronavirus no le iba a llegar al pueblo de Nicaragua porque era solo para blancos y para ricos, que solo le daba a Estados Unidos, pues por ser un país imperialista, a la Unión Europea porque son países ricos, y que en el caso de Nicaragua pues no iba a pasar nada y que por eso no se iban a asumir pues ninguna de las medidas. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy tenemos? Nicaragua es el país con mayor letalidad en la región latinoamericana. O sea, hay una gran cantidad de entierros nocturnos, los hospitales están saturados, y nosotros hemos creado un observatorio ciudadano para poder llevar un control paralelo, porque las estadísticas, como lo van a ver, que el régimen presenta, no son nada fidedignas. Aquí, ¿qué podemos ver? Según el Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas del Colegio Imperial de Londres, proyecta el número de infectados basados en el total de muertes reportadas multiplicadas por 100. A la fecha, el Ministerio de Salud, para que ustedes se den una idea, solo reporta 46 muertes, que multiplicadas por 100, según este análisis global, estaríamos supuestamente con una cantidad de 46,000 personas infectadas. Sin embargo, los datos, según los datos del Observatorio Ciudadano, que es el que nosotros llevamos con toditita la red comunitaria, las organizaciones de sociedad civil, iglesias, todo el mundo, que tenemos un chat en Telegram, donde vamos confirmando la información y recabándola hasta en los últimos rincones del país. Tenemos un reporte que mientras el MINSA habla de 46 casos, nosotros tenemos 1,114 muertes registradas al 3 de junio. Y sabemos que ese todavía es un subregistro, porque la gente también tiene miedo a informar lo que les está pasando. De manera que se dice, se proyecta que en este momento en Nicaragua tendríamos más de 111,400 personas infectadas. Para que se den una idea de cómo esto repercute en la vida de las personas, aquí tenemos un testimonio de un señor de 69 años, Roger Ordóñez. Fue hospitalizado porque le dicen, no, usted ingresa por problemas respiratorios, no le dicen que es COVID, ni síntomas de COVID, ni nada. Y le dice que cuando su hijo Enrique lo fue a visitar a la mañana siguiente, el jubilado ya lo estaban enterrando a escondidas de la familia, sin avisarle a la familia,
los empleados del Ministerio de Salud vestidos de pies a cabeza con trajes de protección blancos en un cementerio fuera de Chinandega, que es un municipio en occidente de Nicaragua. El hospital lo único que les dijo a la familia Ordóñez fue que se pusiesen en cuarentena durante 2 semanas, pero negó que el padre hubiese muerto por coronavirus. Nunca mostraron los resultados de las pruebas, ni mucho menos. Entonces dice el familiar, le rogué al doctor que me dijera qué le pasó, relató Enrique Ordóñez, porque él necesitaba saber si estaba infectado, porque tiene una niña de 18 meses, le dice, tengo a mi madre que tiene una variedad de dolencias y necesitamos saber si mi padre murió o no por COVID. Esta foto que ven aquí es la entrada a la morgue de uno de los hospitales que ha sido designado como hospital de referencia. Aquí pueden ver que ya como el sistema de salud está completamente sobrepasado, prácticamente estamos llegando a un nivel de que la gente ya no quiere ir al sistema de salud, ha bajado significativamente la asistencia a los hospitales, a los puestos de salud, al Ministerio de Salud, y la gente se está quedando en su casa, muriendo en su casa, y como pueden ver ahí, este es en una comarca de Masaya, donde está Monimbó, ese pueblo tan combativo, donde la gente, miren en qué condiciones, está yendo a enterrar sus muertos y nos dicen de que lo hacen sin la debida protección y en condiciones realmente de alta vulnerabilidad de contagio. Estos son los entierros express nocturnos que hace el régimen para que el pueblo no se entere, según ellos, ¿verdad? La cantidad de gente que está muriendo, que el pueblo crea que hay una normalidad y que el sistema de salud de la dictadura ha sido lo suficientemente capaz para enfrentar la pandemia. Aquí pueden ver este entierro que lo están haciendo a medianoche y bajo lluvia. Y en muchísimas de las ocasiones los familiares no se enteran. Aquí tenemos que entre antier, ayer, despidieron, a pesar de todas las dificultades que tiene el sistema de salud, despidieron a 11 médicos, médicas, que han sido, por ejemplo, el doctor Juan, este que ven aquí, es uno de los mejores especialistas que tiene Nicaragua en los temas de epidemiología, pero lo corrieron. ¿Por qué los corren? Porque los médicos, él ha dado declaraciones públicas pidiéndole a la población que se quede en su casa y dándole información de la cantidad de gente que está muriendo diario en los hospitales, que son las estadísticas que el régimen está escondiendo. Y aquí pueden ver que a doctores que han dado su vida al sistema de salud, prácticamente pues le dice Gobierno de Reconciliación Nacional, el pueblo presidente, le notifico la terminación de su contrato, puede pasar por recursos humanos para efectuar sus trámites de liquidación, y ahí pueden ver que dice, vamos comandante, con esperanza y alegría, que son los mensajes que tienen en toditita la documentación oficial del país. Entonces podríamos resumir que la situación de Nicaragua es una situación enteramente de caos, de una total vulnerabilidad. Aquí pueden ver un poco la propaganda con la que el régimen sigue invitando todavía ayer, hoy, y dicen que para el fin de semana nos anuncian la gran desmarchas, concentraciones, bailes, concursos. Aquí dice amor en tiempos del COVID. Caminamos con pueblo, con fe, vida, esperanza, no sé cuánto, y ahí tiene pues para que el pueblo obligadamente, porque hay muchos funcionarios del Estado que tienen que ir obligados porque si no prácticamente les cancelan sus contratos. Y la gran analogía, ¿verdad? Que mientras mandan a los pobres a grandes concentraciones, Nicaragua no tiene presidente, porque el presidente, entre comillas, pues el dictador pasa, o sea, es el único presidente del país en el mundo que no da conferencias
públicas y ha aparecido con costo en 3 ocasiones y prácticamente no a referirse de cuál es el plan contingente, las medidas ni nada, sino para hablar del imperialismo, del tiempo de la Guerra Fría, de otras historias, digamos, que están muy lejanas de la realidad que en este momento está viviendo el pueblo. Él está resguardado en su búnker con todititos sus hijos, sus nietos, su familia, y prácticamente pues no hemos podido ver la cara. Y para concluir, les quería dejar este video que es bien cortito para que se den cuenta. Esta es una madre que perdió contacto porque no le dijeron dónde estaba su hijo. Él está preso, es un preso político, se desapareció de la cárcel. Con las víctimas de Abril le empezaron a buscar en todititos los hospitales de Managua hasta que lo encontraron, y aquí pues narran un poco las condiciones. Uriel Pérez aquí se encuentra entubado, no querían dar información, pero aquí estamos, pues, compartido el dolor. El estado criminal de Ortega es el responsable. Bueno, y para dejar también algo de esperanza, decirle que ese es un pueblo que no se doblega, que no se rinde. Ahí van a ver con sus propios recursos, resguardándose y desobediendo, rebelándose ante las orientaciones del régimen de que no hay que protegerse, que hay que salir libre porque el virus no está bajo control de las autoridades en Nicaragua, pero al mismo tiempo pues es un pueblo que pedimos auxilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Te has ceñido perfectamente a los tiempos. ¿Habéis escuchado un timbre? A lo mejor algunos o algunas de vosotras. Lo voy a utilizar cuando toque ir terminando, ¿vale? Para, bueno, evitar interrumpir a las compañeras, que es algo muy duro cuando te toca moderar. Gracias, Aide. Y vamos a cambiar de país. Vamos a pasar de uno que, como bien decía Aide, cuenta con el único presidente de Nicaragua que no apareció en público durante la crisis del COVID, a uno que sí que lo hizo, un Nayib Bukele que, para sorpresa de muchos, de muchas, en una de sus primeras intervenciones se convirtió en referente mundial prácticamente de cómo se debía combatir esto. Insisto, para sorpresa de muchas, porque los datos nos van demostrando que, bueno, nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Bianca? Así que, Bianca, cuéntanos cómo se está viviendo esto en El Salvador, cuáles son las consecuencias sociales, sanitarias. Adelante, compañera. Bueno, buenas noches a todas y todos. Creo que va a ser muy complejo resumir toda la situación que enfrentamos los y las salvadoreñas en El Salvador y cómo ha sido el manejo de esta pandemia a nivel de gobierno central y a nivel de Estado, porque aquí ya, bueno, pues somos la noticia mundial, por así decirlo. Vamos encaminada a otra Nicaragua, y que eso da síntomas o una visión de cómo la región de América Latina y el Caribe está enfrentándose a estos gobiernos autoritarios. En relación al COVID-19 en El Salvador, a pesar de que somos un país que tiene relativamente menos casos de COVID-19 confirmados, hasta la fecha llevamos 3.373 personas infectadas por el COVID. De estos datos, hay 1.497 personas que se han recuperado
tenemos 64 personas fallecidas y todavía tenemos como 1.800 y pico de personas que me dicen que no me escuchan. ¿Me escuchan? Ok. De estas 1.800 y pico son las que todavía están infectadas de COVID, más sin embargo, como bien detallaba Aide, este país pues, ha polarizado un poco esto de la pandemia y creo que no solamente El Salvador, sino que también Honduras y Guatemala, donde los datos de personas infectadas discrepan y que en su mayoría los descensos de personas que fallecen a diario los sistematizan con otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hay datos estadísticos de que digamos, estas 2 últimas semanas mueren 20 personas a diario de neumonía atípica. Y así están como introduciendo los datos o manejándolos el gobierno de El Salvador, el órgano ejecutivo. Más sin embargo, vemos que esta realidad tiene muy descontenta a mucha población porque somos el único país que a nivel mundial ha tenido o tiene todavía una cuarentena más extensa que la que realizó Wuhan, que fue el epicentro, porque nosotros estamos desde el 12 de marzo en cuarentena y hasta la fecha siguen extendiendo y no hay como avance de cómo reaperturar de manera segura el país. Mas, sin embargo, hemos visto cómo tanto el órgano legislativo, el judicial y el ejecutivo tienen confrontaciones, porque a pesar que uno de ellos, que es el legislativo, tiene confrontación con el ejecutivo, no concuerdan en muchos aspectos, porque se han dado violaciones a derechos humanos. Al inicio de la pandemia, se estableció un régimen de excepción donde se dieron muchas violaciones a derechos humanos, donde la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil tenían la libertad de dispararle a cualquier persona en defensa propia por violentar la cuarentena. Así hemos tenido casos de un joven que le disparó a un soldado en sus 2 piernas porque había violentado la cuarentena. Habían videos de cómo golpeaban a un anciano, policías agentes de la Policía Nacional Civil, porque este anciano no ocupaba mascarilla. Entonces, cosas así se han visto como el traslado masivo de personas a centros de contención por violentar la cuarentena o por no portar una simple mascarilla. Entonces, estos centros de contención, como los llama el Estado, se volvieron centros de contagio, a pesar de que casi a finales del mes de abril registramos nuestro primer caso de COVID-19 en, en el terreno salvadoreño. Ahora bien, se supone que se hizo esta estrategia de cuarentena previa a que se tuviera una infección comunitaria, pero todos los planes han inobservado los derechos humanos de las personas. Y es por eso de que hay muchas declaraciones de parte de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, donde regula que existen violaciones a los derechos humanos y existen violaciones a los artículos que establecen la Constitución de la Nación. Entonces, podemos ver a un presidente que en teoría es el más cool, como lo presentan a nivel internacional, donde quieras o no tiene una proyección, una visibilidad muy buena, o sea,
Y eso es bueno para él, pero no es bueno para la nación las acciones que hace en contra del sistema democrático, porque implementa leyes que él mismo se aprueba bajo decretos ejecutivos, tratando de inobservar la legislación y a otros órganos de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial o el órgano legislativo, que a pesar de que emiten decretos legislativos, que en realidad son leyes secundarias del país, más no los decretos ejecutivos, él sigue violentando progresivamente más los derechos. El día de ahora tenemos una manifestación de parte de sindicalistas que está muy bien, pero todas aquellas acciones que están a favor de él no generan contagios de COVID. Más sin embargo, si hay otro tipo de manifestaciones en contra de las medidas represalias o represivas de él, sí hay contagios masivos. Cuando hay una declaración, por ejemplo, que la Corte emitió que todos los decretos legislativos y ejecutivos generados en el marco de la pandemia eran inconstitucionales, los casos suben. Anoche reflejábamos casi 90 casos de infecciones de COVID-19, cuando en días anteriores teníamos 60, 58. Entonces se ve cómo se manipulan los datos. También los centros penitenciarios podemos ver que no habían infecciones de COVID y el mal manejo de esto, de esta situación y de la falta de recursos que le provean a los profesionales como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el personal administrativo de todas estas dependencias no cuentan con mascarillas, alcohol gel, y están expuestos. Hasta los mismos médicos y médicas que están en el sistema de salud se quejan de que existe este descuido de parte de los ministros y del propio presidente, que no reconoce el trabajo que están haciendo estos funcionarios en materia de contención de la pandemia del COVID. Así que tenemos casi más de 1,000 personas infectadas en 4 centros penitenciarios, de personas privadas de libertad. Ya tenemos un asilo que está en manos del órgano ejecutivo, que es el Asilo Sahara, donde los funcionarios responsables es el propio Estado, es una institución del propio Estado, y hay casi 80 ancianos, bueno, adultos mayores, que están infectados de COVID. Ya de esos 80 hay como 4 o 5 personas ya fallecidas, adultas mayores, y son responsabilidad del Estado. Y al no proveer estos servicios, propiciado que en estos espacios se siga diseminando el COVID-19. Así que hasta el momento no tenemos como eh, una claridad de cómo va a seguir actuando. Ahorita están en una confrontación el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial por esta resolución que dio el día lunes la Sala de lo Constitucional, donde todos estos decretos son inconstitucionales porque violentan la propia Constitución y violentan los derechos de la ciudadanía, y no se ponen de acuerdo, hay discursos de odio. Nos pegó muy fuerte la tormenta Amanda, que fue otro fenómeno natural que vino a ocasionar estragos, más sin embargo, las acciones que se tomaron en cuanto a esta emergencia nacional ocasionada por la tormenta tropical Amanda estaban muy desalineadas con las estrategias de prevención del COVID-19. Así que vemos a un presidente donde dice que durante la cuarentena la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas ha disminuido, y que el 61% o el 67% de las mujeres aún ahora reflejan que están más seguras, hablando por las mujeres, cuando vemos datos de mujeres asesinadas o feminicidios hacia mujeres donde han sucedido en la cuarentena por parte de sus compañeros de vida. Entonces,
estamos ante una situación muy crítica donde la comunidad internacional debe de poner sus ojos solamente. Muchísimas gracias, Bianca. Me decía el otro día un amigo desde Guatemala, que es el país al que nos vamos a aproximar a continuación, la maldición de nuestros países, no solo siempre jodidos, sino que nos pega todo, huracanes, terremotos, volcanes, ya estaba todo y llegó Amanda, ¿verdad? También. Gracias, Bianca. Y vamos a escuchar entonces qué está ocurriendo precisamente en el país que habita este amigo, que me decía también, María, aquí ya no estamos preocupados por el COVID, estamos preocupados por el hambre. En las comunidades están preocupados por el hambre. Juventina, es tu turno, compañera, haznos esa fotografía de Guatemala, ese país que tanto queremos desde Galicia, y la palabra es tuya. Juventina, no te oímos. Espera un segundo. Ahora. Bueno, buena tarde a todos y todas y a los que nos visualizan desde Guatemala. Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y hermanas, países vecinos, países lejanos, pero bueno, aquí estamos. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo nuestra experiencia vivida desde el COVID-19. Bueno, Guatemala en estos momentos, nosotros desde que supimos, desde que empieza toda esta situación, es una situación que realmente eso nosotros lo consideramos como una guerra psicológica. Porque Guatemala pasa una crisis con una pobreza, una extrema pobreza, que realmente tenemos un estado racista, un estado discriminador, un estado excluyente, específicamente hacia los pueblos indígenas, al sector campesino. Mas, sin embargo, Guatemala pasa, bueno, desde el año pasado, por supuesto, empezamos a saber del COVID-19 que inicia con los hermanos asiáticos. Y luego nosotros, en el tema global de la salud a nivel del mundo, consideramos que esto es una pandemia que se ha extendido como una ola que va a la ligereza. Mas, sin embargo, tenemos un Estado que no está preparado ante esta situación. ¿Por qué decimos que no está preparado? Porque tenemos un Estado que no garantiza la vida y la seguridad de la salud del ser humano hoy por hoy. Guatemala, en este momento tenemos 355 casos nuevos. Mas, sin embargo, el presidente decreta un estado de prevención donde limita al sector público, al sector privado, para que ya la gente no vaya a trabajar. Empiezan a cortar empleos, empiezan a restringir los espacios públicos, alejamiento de la población. Y luego con el cierre de los mercados comunales, mercados municipales, departamentales. Mas, sin embargo, que nos damos cuenta, mientras que las empresas transnacionales o los supermercados sí le dan ese espacio para que puedan generar sus propios ingresos. Y nosotros, las comunidades indígenas o el sector campesino, lo dejan encerrado sin que realmente no se garantiza la seguridad alimentaria de la población en este caso. Bueno, en este caso el tema de salud, al Ministerio de Salud del Congreso aprueba casi 200 millones de quetzales para garantizar, para equipar los ministerios de salud, ministerios, los hospitales con equipamiento, con medicina, con médicos. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad que el ministerio con sus ministros no han cumplido con lo que el Congreso había planteado para que puedan ejecutar un presupuesto que ya destinado. Porque nos damos cuenta que en los hospitales no hay medicina, la mala atención a las personas que
están en este momento con este contagio, con esta enfermedad, con esta pandemia que realmente agobia a toda la población. Sí nos preocupa bastante esta situación que Guatemala está pasando, porque teniendo presupuesto, teniendo esto y que la gente sigue muriéndose, hasta el momento llevamos 27 muertos, y que realmente lo declara que si realmente está decretado de que nosotros no podemos salir de nuestras casas, que tenemos que estar encerrados, que tenemos que estar, pero realmente Guatemala empezó a recibir a los hermanos emigrantes, por ejemplo, y que no lo da atención a los hermanos emigrantes cuando también los hermanos emigrantes regresan a su país, tienen el pleno derecho como ciudadanos regresar, pero tenía que garantizarse esa seguridad y tenerlo y cuidarlos para que realmente estas personas no sean discriminadas desde su territorio, desde su pueblo. Esa es una responsabilidad del Estado que no lo garantizó y que siguen violentando el derecho de estos hermanos. Entonces sí, es preocupante la situación de Guatemala en este caso. Y en este caso Guatemala ha creado, en la pandemia, ha creado una crisis económica, social y político. ¿Por qué decimos una crisis? Porque realmente muchos de sus funcionarios lo están utilizando los fondos ya como un tema político, ya como ya no lo están atendiendo tal y cual como debe de ser. El mismo Estado aprueba un presupuesto para que realmente la población guatemalteca tiene que recibir las bolsas solidarias, unas bolsas, unas cajas de alimento, que contrata a la empresa Energuate para que a través del recibo del pago de energía eléctrica puede recibir 1,000 quetzales, que más o menos como 100 euros. Y más sin embargo, hasta el momento, mucha gente espera de eso y no ha llegado. Y no ha llegado, y realmente esto también nos está provocando desde el sistema hacia la población, porque nunca ven que si la población tiene esta situación económica, que no lo permitieron trabajar, que no lo permitieron transportar su producto, que no lo permitieron. Entonces, mientras que el Estado está bien, o sea, el Estado y sus ministros y todo lo que realmente más el sistema lo tiene cooptado. Entonces, ¿cómo van a poder atender a la población si ellos ven sus propios intereses? No ven el interés de la población como tal. Sí es preocupante la realidad de nuestro país hoy por hoy. Mas, sin embargo, ellos tienen una proyección de que en julio, más o menos en julio, en agosto, va a aumentar el contagio. Entonces, nosotros nos podemos pensar, ¿cómo va a aumentar un contagio si realmente la gente está cerrado? Si la gente está, entonces, ¿de dónde viene el contagio? El contagio viene del mismo sistema. El contagio viene porque también ellos están permitiendo para que la gente no tenga que salir. Ellos mismos lo están permitiendo para que la gente salga, porque no hay una garantía que realmente que permite la seguridad alimentaria o un trabajo digno. Mas, sin embargo, el mismo sistema o el mismo ministerio está despidiendo a los médicos, porque los mismos médicos se están quejando que no tienen cómo atender a la población vulnerable en este caso. Entonces, sí, en el caso de que el ministerio, tal como debe de ser, nosotros como pueblo, nosotros como mujeres, en este caso, sí es preocupante la situación de Guatemala. Y considero que esto está pasando a nivel del mundo, porque muchas de nosotros no nos permite avanzar porque tenemos esa limitación en este caso. Eso sería el caso de Guatemala. Muchísimas gracias, Juventina, por esta aproximación a lo que está ocurriendo en Guatemala. Parece que al final, sumando un poco las tres intervenciones,
a lo que asistimos es a una profundización, ¿no? En las distintas vulnerabilidades que ya enfrentábamos en cada una de estas regiones. Os voy a hacer ahora una pregunta a cada una de vosotras, como anunciaba al principio. Empiezo contigo, Aide Castillo, si te parece. Decía hace poco la activista Naomi Klein, nos advertía de que esta crisis podría ser utilizada de nuevo por las élites en este momento de confusión y conmoción social para introducir más reformas que agraven las divisiones económicas y sociales. Si hablamos de Nicaragua, un país que ya acumula un tiempito de represión y criminalización de las protestas sociales que ha llevado a personas como tú a tener que exiliarse en Estados Unidos, Costa Rica y demás, ¿cómo crees tú? ¿Crees que esta crisis del coronavirus ha profundizado aún más esta situación de represión hacia las activistas, defensoras, que como tú denunciáis y defendéis los derechos que son de todas? Y, primero decirles en este tema de la profundización de las desigualdades y todo, en Nicaragua existen dos antecedentes. Cuando el terremoto de 1972, que prácticamente terminó con Managua, con la capital, el dictador Somoza utilizó esa emergencia para enriquecerse, ¿verdad? Toda su arca. Cuando el huracán Mitch lo hizo Arnoldo Alemán, que era el presidente del Partido Liberal. Se presume que con ese dinero compró el anillo de bodas, compró alfombras egipcias para el matrimonio con su esposa en Miami, entre otras cosas. Y ahora la dictadura actual también aprovecha este otro momento de desgracia. Ustedes saben de que dado que en Nicaragua no existe un orden constitucional, estamos en un estado, o sea, en Nicaragua ya no era necesario poner estado de sitio ni de excepción porque lo venimos viviendo desde 2018. Ahí todo está controlado. Entonces ellos están aprovechando esta emergencia, por un lado, queriendo engañar a la población, aunque es imposible porque cuando se te muere alguien, se te muere, ¿verdad? O te entrega, o ves el cadáver, o ves que por lo menos lo llevan hacia el hospital. Entonces ellos quieren, por un lado, negar la realidad para supuestamente demostrarle al mundo que tienen una capacidad que ni Suecia la ha tenido porque está viviendo serios cuestionamientos, ¿verdad? Por las medidas que tomó. Por otro lado, quieren aprovechar la pandemia y la crisis para que se les suspendan las sanciones que les ha interpuesto la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos cuando esas sanciones no son para el gobierno y el Estado de Nicaragua, sino que son sanciones individuales. Entonces, ahorita andan en un cabildeo, principalmente por Europa, pidiéndole a Alemania que interceda para que la Unión Europea le quite las sanciones con el pretexto de que no pueden atender muy bien la emergencia debido a las restricciones de las sanciones, cuando las sanciones son individuales a comisionados de la policía, a hijos de la pareja dictatorial, entre otras cosas. Y por otro lado, está haciendo grandes gestiones, tal y como lo expresaban las otras compañeras de Centroamérica. El Banco Centroamericano de Integración Económica le desembolsó al régimen, sin más ni más, $1 millón, ¿verdad? Ustedes saben que la Unión Europea tenía fondos comprometidos y los fondos que ya estaban comprometidos los reestructuraron para la emergencia del COVID dentro de Nicaragua. Una parte de eso la administra el gobierno y otra parte la sociedad civil. Pero lo que nosotros decimos es que en Nicaragua no hay garantía en absoluto que el dinero que lleve para asuntos humanitarios va a ser usado para eso, porque ya tenemos pruebas que lo está usando para pagar a los paramilitares,
para comprar más camionetas para la policía, para el combustible y para pagarle 200 pesos a la gente para que vaya a hacer sicariato o actividades de violencia en contra de la oposición dentro del país. Eso pues podría brevemente decir. Muchísimas gracias. Aide y Bianca, un poquito en la misma línea, como activista trans, ¿crees que ha aumentado la violencia contra las personas trans y las identidades disidentes en El Salvador en estos últimos 3 meses? Y sobre todo, ¿qué estrategias de apoyo mutuo estáis desarrollando ante este escenario? Correcto, algo que destacaba el día de ayer era en otro conversatorio que a pesar que estamos en cuarentena, la violencia no ha parado y no ha parado a nivel de los 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y lo que mayormente me preocupa es que a pesar que vemos que las fronteras están cerradas, los aeropuertos están cerrados, siguen existiendo deportaciones masivas de personas que buscan protección internacional en los Estados Unidos o en México. Entonces, para el colectivo LGTB en El Salvador implica que existen mayor número de personas desplazadas internamente a causa de la violencia. El año pasado registramos como alrededor de 100 y pico de casos atendidos en nuestra organización de víctimas que se vieron obligadas a desplazarse internamente por la violencia. Y ahora ya llevamos alrededor de 70 casos en los últimos 5 meses del año, que implica que sigue habiendo violencia eh, estructural que obliga a que las personas sigan desplazándose adentro de El Salvador y como no encuentran fronteras abiertas, eh, están en ese patrón sistémico por buscar esa protección y que las instituciones no le brindan los servicios pertinentes. Bianca, te acabamos de perder, creo. ¿Me escuchan? Ahora sí, te acabamos de perder un segundito. Ok, decía de que a pesar que en estos 3 meses de cuarentena que llevamos ya, las acciones encaminadas, como por ejemplo el despliegue de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil para establecer controles sanitarios, ponen en vulneración a las personas trans en específicamente, porque como nuestro documento de identidad no concuerda con el nombre y nuestra imagen, los policías incluso agreden a las mujeres trans diciendo que no son ellas, de que aquí no han, mejor dicho, aquí no han aplicado políticas así como la de Colombia, la de Panamá, donde se desegrega que las mujeres y los hombres pueden salir en determinados días, pero cuando la población LGTBI sale, se enfrenta a esa discriminación en los controles sanitarios, porque tienen una expresión femenina, porque son personas trans, porque el simple hecho de no tener un documento de identidad de acorde a mi identidad me pone en una situación adversa ante otra persona, porque yo cuando voy a la farmacia tengo que mostrar mi documento de identidad y decir, vengo y ahora me toca a mí salir porque esta es mi terminación de DUI y tengo que mostrar mi documento y lo leen y viene la típica de que se me quedan viendo a ver si soy yo la persona que corresponde al documento de identidad. Y eso me pone en una situación de desventaja al momento de ir al supermercado, al momento de ir a un hospital, al momento de ir a una farmacia, al momento de ir a un banco, porque aquí hasta la banca ha cerrado sucursales y tenemos que ir
a otras agencias bancarias para hacer trámites administrativos, donde te piden el NUI y te dicen, pero señor, usted tiene que esperar o hacer fila en la fila de hombres. Entonces, todas esas formas son formas de violencia y de discriminación que se han dado en el marco de la pandemia, donde la población LGTBI también está excluida de la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos una base de 113 personas LGTB con los cuales trabajamos, que son líderes comunitarios, y en los programas que el gobierno tuvo a bien de implementar, como la entrega de un bono de $300, la entrega de canastas solidarias, de servicios, de regulación de servicios, como extensión del pago de estos servicios cuando la población LGTBI carece de casas propias, ¿me entiende? Entonces, vimos con esta base de 113 líderes que ninguno fueron beneficiados con estos apoyos que el gobierno dio. Entonces, al parecer, hay una clasificación al momento de acceder a estos beneficios que en teoría da el Estado. Y con los datos, algo que yo hago mucho hincapié con los datos del COVID-19 es que al parecer todos los sistemas de salud, todos a nivel mundial, están tan cisnormativizados donde solo se segrega hombre y mujer. Pareciese que la población LGTBI, las mujeres trans, no podemos contraer el virus del COVID porque se carecen de esos datos estadísticos de la población LGTBI que ha sido afectada por el COVID. Vemos mujeres trans que se han visto afectadas porque ya no pueden ejercer el trabajo sexual y no tienen métodos de cómo subsistir o de cómo comprar alimentos, de cómo pagar su arrendamiento. Hay personas que en plena pandemia han echado a personas LGTB porque no pueden pagar el arriendo, sin importar las medidas que el presidente o el órgano legislativo y ejecutivo hayan implementado. O sea, aquí la población LGTB y otros grupos en situación de vulnerabilidad se han visto mayormente afectados porque no se cuenta con un enfoque diferencial en la implementación de las políticas estatales. Gracias, Bianca. Creo que nos has ilustrado perfectamente sobre la persistencia y quizás el recrudecimiento de la violencia contra el colectivo LGTBI. Y quería ahora preguntarle a Juventina, en un país en el que las comunidades indígenas representan más del 60% de la población, ¿verdad? Ella siempre me dijo que prefería que le llamáramos pueblos originarios. Así que así lo voy a hacer. Juventina, ¿cómo han afrontado esos pueblos originarios con ese fuerte vínculo con la tierra, en el que se comparten tantos espacios y momentos en comunidad? ¿Cómo se han afrontado las medidas, como el confinamiento en comunidades como la que tú compartes? ¿Y de qué forma han sido importantes todos esos conocimientos ancestrales para la prevención de la salud y el bienestar de las personas? Creo que es algo que a todas las personas que trabajamos con Guatemala nos produce mucha curiosidad y mucho interés. Micro. Perdona. Bueno, en este caso, con el tema del cómo enfrentamos nosotros los pueblos originarios, bueno, ese es un tema que es muy amplio. Es un tema que realmente ha afectado, pero demasiado, a la población originaria, porque muchos de nuestros productores de hortalizas, de todos nuestros productos que tenemos en las comunidades, mucha gente se ha perdido. O sea, se perdió su producción, por ejemplo, en el occidente. Por eso, precisamente, los hermanos de Totonicapán, de Sololá, tuvieron que enfrentarse para detener a las grandes empresas, porque ellos son los que estaban vendiendo, mientras que la población no. Pues eso es un efecto negativo que realmente provocó, porque nosotros somos los pueblos originarios, son los que abastecen los mercados nacionales o más bien en el mercado central de la capital.
mas sin embargo con esto sí ha afectado bastante. Precisamente para eso se levantó el pueblo, para que realmente den esa oportunidad. Y luego el Estado declara de que, bueno, quédate en casa. Claro, quédate en casa, con el eslogan quédate en casa. Pero ¿cómo me voy a quedar en casa si mi producción llegó el momento que yo voy a producir, que yo voy a vender, que tengo un mercado, que realmente que tengo más población que me necesita para vender mi producto? Todo eso, el Estado nunca previó eso, nunca vio que realmente iba a afectar a la población como tal. En este caso, desde la cosmovisión o desde las comunidades, tal como lo decimos nosotros, es que en las comunidades casi o sea, no hay una pandemia de, como lo dicen, sino que hay un hambre, hay una miseria, hay algo que realmente la población está demandando hoy por hoy. Porque el Estado aprueba un presupuesto, que un bono, que una caja que nunca ha llegado. Entonces, ese COVID ha provocado la desintegración de mucha población. Inclusive, este COVID-19 también ha provocado una violencia contra las mujeres. Guatemala sí está pasando una crisis específicamente porque como quédate en casa, la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia, o sea, sí ha provocado bastante. Mas, sin embargo, en Guatemala, cada de 100 mujeres mueren 2 mujeres. Y nadie lo dice eso. Nadie lo declara que también debería tener un estado de prevención, que también las mujeres deben tener un estado de prevención, si así lo viera el Estado. Pero como el Estado no es de su propio interés del Estado es que también el fondo aprobado o el presupuesto hay, eso va para capitalizar el capital económico de las grandes élites del Estado o las grandes élites del gobierno como tal, sus ministros, garantizar ese fondo para ellos, para que ellos lo puedan utilizar y diciendo a la población, quédate. Mas, sin embargo, la Cámara del Agro o el CACIF, por ejemplo, sale la semana pasada a manifestar de que deberían ya trabajar, pero esa es una provocación, porque quieren que se mueren más personas, quieren que mueren sus trabajadores sin que ellos pueden pagar lo mínimo que tienen que pagar, porque ellos no están pagando lo que el Estado decía, no, hay que garantizar el salario a las personas, mas sin embargo, eso no. Entonces nosotros en las comunidades, eso no es para nosotros que esta pandemia, sino que el hambre, la miseria que nos está provocando a nosotros. Más la que pasa, el huracán, ¿qué pasó? Huracán Amanda. Yo creo que eso también afectó bastante porque hay muchas comunidades que no están preparadas, no hay un sistema de que la CONRED puede controlar todo este sistema hacia las comunidades. Mucha gente, muchas familias fueron afectadas, hasta hoy por hoy siguen recuperando en este caso. Aún así el Estado ni siquiera llegó a auxiliarlos para que realmente les puedan atender, ubicarlos en un área que realmente puede garantizar la seguridad de estas personas, pero sin embargo no hubo en estas cuestiones. Entonces, en el tema de que desde nosotros, desde nuestra cultura, nosotros decíamos, no, usemos nuestras plantas medicinales, usemos nuestras plantas, tenemos nuestros recursos para contrarrestar la pandemia, porque sí lo tenemos en nuestras manos. No necesariamente vayamos con un médico, porque sí le hemos comprobado a familiares que están en Estados Unidos, les indicamos de que cuáles son las plantas o qué es lo que deben hacer ante toda esta situación. Entonces, no fue precisamente para que vayan a los hospitales, para que realmente, porque en los hospitales sí, en vez de que ellos puedan mejorar, sí los han matado en los hospitales. ¿Por qué los han matado en los hospitales? Porque no hay una buena atención, no hay una atención digna humanamente para recuperar la vida de estos hermanos y hermanas. Nosotros en varias ocasiones hemos indicado a nuestros hermanos connacionales para que realmente puedan utilizar
unas plantas medicinales que pueden garantizar y recuperarla. Y muchos de ellos sí han sido mejorados, han mejorado. No fue necesario que ellos pudieran ir a los hospitales en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juventina. He de decir que las tres, además de grandes activistas, sois brillantes oradoras. Da gusto escucharos. Pero ahora es el momento de escuchar también otras voces, a otras mujeres, somos unas cuantas aquí, así que ha llegado el turno de palabra. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera, si os parece bien. A través del chat, si os ponéis sobre la pantalla, en la parte inferior, veis un icono de un globo, pone chatear, pincháis y o bien pedís turno de palabra, ¿vale? O bien, si os da vergüenza, directamente escribís la pregunta y nosotras la formulamos en vuestro nombre. Aprovechemos esta gran oportunidad. Esto no pinta. Mañana que tenés que me da. ¿Alguien que se anime? Parece que Rocío está hablando, pero no le escuchamos. Rocío. Tiene que abrir su micrófono. Rocío, ¿quieres comentar? Sí, pues no te oímos. Tecleas. Elena, te van a abrir el micro ahora, Rocío. No, disculpa, no es un problema de que no tengan el micro abierto, pero por algún motivo el micro no funciona. Vale, pero Rocío ya ha formulado la pregunta, así que yo la traslado. ¿Te parece, Rocío? Os pregunta a las tres, entiendo, os lanza la pregunta a las tres, ¿cómo están actuando ante esta situación los medios de comunicación? Gracias, Rocío. Bueno, no sé si puedo. Claro, Aide. Sí, en el caso de Nicaragua tenemos una situación particular porque hay un control férreo sobre el periodismo independiente. Prácticamente los únicos medios que quedan en radio y televisión, salvo algunas pequeñas excepciones, están bajo el control del régimen. Entonces bombardean a la población con mensajes, información, pues que prácticamente es como repetirle más de lo mismo, decir que el virus es una enfermedad de cheles europeos, gente con dinero, que a ellos no les va a dar, que están haciendo bien las cosas, y divulgando pues todas sus acciones de contaminación prácticamente, pues promoviendo la contaminación. Pero también tenemos otro fenómeno que en Nicaragua, a raíz de la rebelión de abril, ha incrementado la represión contra el periodismo. Entonces tenemos varios periodistas contagiados, periodistas súper conocidos, pues uno de ellos ya salió de crisis, otros están en estado, en proceso, otros en estado delicado, pero prácticamente nosotros casi que nos informamos, el pueblo de Nicaragua, a través de las redes sociales, con la información más real, más veraz y todo eso, que es que la misma ciudadanía está haciendo el video cuando están entrando al cementerio, están haciendo el video dentro del hospital, o sea, buscando las mil y una formas de documentar lo que está pasando. Así es que en el caso de nosotros, prácticamente no hay libertad de expresión. Antier le quitaron la camioneta a un periodista de la manera totalmente arbitraria. Y si ningún periodista se puede acercar a ningún hospital, al sistema de salud, absolutamente, pues, porque son reprimidos, bloqueados, amenazados. O sea, en Nicaragua
no tenemos libertad de expresión, pero el periodismo independiente hace un trabajo de muchísimo compromiso y un trabajo extraordinario para mantener informado al pueblo. Bianca, o cuente una si quieres, y luego vamos con Bianca. Bueno, en el caso de Guatemala, con el tema de la comunicación, la expresión, la libre de pensamiento, el libre de expresar, yo creo que el periodismo en Guatemala está cooptado por un Estado. Entonces la élite lo tiene cooptado a este periodismo porque no permiten que den información tal y cual. Porque como son cooptados, son pagados, son contratados, entonces ellos no dan información, esa información que debe llegar a la población. Ha sido lo contrario, sino que el temor, el miedo, metiéndole miedo a la población, que esta pandemia que puede matar al mundo, que puede matar a no sé qué, cuando sin embargo no es tanto así. Mas, sin embargo, los únicos que pueden dar la plena información son nuestros periodistas, por ejemplo, periodistas comunitarias, las radios comunitarias. Aún así, ellos no los permiten, el Estado como tal no permite a que estos hermanos pueden llegar a sacar informaciones y que den a conocer las informaciones tal lo que está ocurriendo. No sabemos, por ejemplo, cuando las personas se mueren por esta pandemia, por esta enfermedad, ¿qué hacen? ¿Cómo lo están enterrando? ¿Cómo lo están trasladando a su comunidad? ¿Cómo lo están llevando? No sabemos exactamente qué está ocurriendo porque este periodismo sí está restringido en este caso. Sí es lamentable porque, y los periodistas comunitarias que realmente dan a conocer la realidad, son perseguidos, son criminalizados, son amenazados, varias periodistas tienen demanda, persecuciones políticas. Entonces todo eso también, eso es un efecto negativo que tiene Guatemala en este caso. Bianca, no sé si quieres añadir algo. Comenta Rocío también cuál es la labor en estos momentos de los medios comunitarios, ¿no? ¿Cuál es el rol que están jugando? Ok, creo que a diferencia de ustedes o de Nicaragua y Guatemala, sí hay libertad de prensa, pero todo aquella pregunta o cuestionamiento hacia el presidente tienen una respuesta negativa de parte de él, intimidante, porque ha sucedido con periodistas que les han formulado preguntas en conferencia de prensa y a él y a sus funcionarios usan un lenguaje no adecuado para referirse a los periodistas, los atacan, los intimidan e incluso dice, hasta los expone y diciéndoles, es que ustedes son un periódico que lo financia la empresa privada o que lo financia X persona o X funcionario y de esa manera bota la credibilidad de ciertos medios de comunicación. ¿Algo sobre los medios comunitarios? ¿Alguna comentario? Claro, los medios comunitarios siempre funcionan, pero como te digo, siempre hay una criminalización para los medios comunitarios porque la mayoría de medios, a excepción de periódicos digitales que son propiedad del presidente de la nación, dicen que, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo, hubo una conferencia de prensa hace varios días en el marco de la tormenta tropical Amanda y ningún medio llegó a cubrirlo, ningún medio quiso transmitir la conferencia de prensa de él, porque él siempre arma desde sus páginas institucionales Facebook Live y por ahí los medios se conectan.
pero como no llegó ningún medio, lo que hizo fue a las 12 de la noche pasarlo en cadena nacional. Entonces, esas son las formas de cómo actúa el presidente en materia de comunicación, aunque las radios comunitarias siempre están llevando información, pero él siempre las vincula de que están de parte del lado mal del pueblo, del 3% de la nación, porque para él el 97% de la población aprueba su mandato son los que votaron por él y se mantiene en ese pedestal y en ese pensamiento donde cada crítica que recibe, por muy crítica constructiva o por muy comentario que sea para cuestionarle, para él siempre está mal y siempre son parte de ¿cómo se dice? Una frase que él siempre dice, los mismos de siempre. Y siempre con los mismos de siempre, él se quiere lavar las manos, porque para él, para él y para su gobierno, nunca va a tener la culpa su gobierno, ni él mismo como persona, en el manejo de toda esta situación de la pandemia y de la emergencia de la tormenta Amanda. Porque, porque precisamente ese es el fuerte de él, su proyección o su marketing empresarial que ocupa desde los fondos públicos de la presidencia, porque refleja que todo está bien. La tormenta Amanda nos pegó muy duro y fue hasta el día domingo. La tormenta Amanda entró viernes, pasó sábado y hasta día domingo levantaron alerta roja, porque hasta que ya había pasado y hasta que ya habían personas fallecidas por las consecuencias de la tormenta. Entonces nos enfrentamos ante esta improvisación de parte del gobierno y esos cuestionamientos que hacen los medios de comunicación son censurados por parte de funcionarios y de la misma instituciones de gobierno. Yo solo quería hacer algo con un comentario breve. Es increíble porque con lo que nos dice Bianca, en el caso de Nicaragua, como claro, Bukele queda como un ejemplo extraordinario a la par de semejante dictador. Entonces, imagínense qué triste. Claro, cuando uno ve todas esas interioridades, uno entiende perfectamente que ni lo uno ni lo otro, ni entrar armado al Parlamento, a la Asamblea, como lo hizo Bukele, o sea, no es correcto. Pero ¿a qué niveles nos expone esta situación que la gente de Nicaragua empieza a hacer un montón de memes diciendo: Bukele, vení tomar control de Nicaragua, Bukele, vení gobernar Nicaragua, Bukele, qué ejemplar, cómo lo repartiste, $300 a tu gente? Bueno, o sea, Bukele en una parte de la población es como un héroe. O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está tan degradada la visión de derechos, la dignidad. O sea, ya casi que hemos normalizado un montón de prácticas y nos toca como escoger entre lo menos peor. Estamos ya en unos niveles de un nivel de sarcasmo de la política que ya no sabemos qué más hacer. Y en el caso de Nicaragua, lo que estamos viviendo es como un alto nivel de desesperación, de desesperanza. Miren, ¿qué organismo no hemos tocado nosotros las puertas de 2018? ¿A dónde no hemos ido? A Naciones Unidas, a la OEA, a la Oficina del Alto Comisionado de la Bachelet, han habido huelgas de hambre. Bueno, ¿qué más? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué más tenemos que hacer para quitarnos esta dictadura? Sí, prácticamente tiene el país controlado paramilitarmente. O sea, no estás de acuerdo con vos, te matan en el campo. No estás de acuerdo, vos no estás de acuerdo con el régimen en la ciudad,
tenemos un montón de gente viviendo en casas de seguridad, escondidos. Gente que no sale no solo por la pandemia y por el confinamiento, no salen por el temor a que los maten o los echen presos afuera por el simple hecho de pensar diferente. Y ya en este momento ya no está matando solo a la población que se le opone. Hay un fenómeno ahorita de cantidad de diputados reconocidos, de alcaldes, exalcaldes, jefes policiales que participaron en la masacre y todo, que han muerto. Entonces, hasta viene un dilema de valores sociales, porque el pueblo dice, bueno, justicia divina. No pudimos hacer la justicia nosotros, pero hay alguien más pues, que se está encargando. Vean, es una cosa dramática en realidad lo que estamos viviendo. Has lanzado una pregunta, Aide, para la que creo que no tenemos respuesta, que es ¿qué tenemos que hacer para acabar con la dictadura? No tenemos respuestas, pero igual tenemos comentarios, preguntas. Y dice Carne que le gustaría hacer una pregunta. Activas micro y ya. Vale, la pregunta es para las tres, porque, bueno, por lo que entendí, en algunos de los países hay un confinamiento total. Los gobiernos están diciendo a la gente que se quede en sus casas, que no vaya a trabajo, que no se mueva. En otros parece que no es tan así la situación, pero cuando los gobiernos, dado el déficit de vivienda que hay en los países, en los tres países, cuando el gobierno le dice a la población que se quede en sus casas, ¿dónde está pasando la gente esta situación? Toda la gente que no tiene casas y no tiene dónde residir. Valentina, empieza tú. Perfecto. Bueno, la gente la que no tiene casa, con la pregunta, cuando el gobierno decreta o declara que quédate en casa, no sal de tu casa porque tienes una multa de 7,000 a 150,000 quetzales y porque tú vas a desobedecer el orden puesto. Y si no te quedas, pues bueno, tú prepárate con tu multa. ¿Cuánta gente no fueron capturados? Porque también por una necesidad que salían. La gente que no tiene casa sí es preocupante. Es preocupante porque está alquilando. La gente que está alquilando, mucha gente que han sido despedidos, han sido desalojados de un apartamento que está alquilando porque ya no tiene cómo pagar ese apartamento. Sí es preocupante, pero el Estado no ve eso. Precisamente, como yo decía hace un rato, de que el Estado contrata a la empresa Energuate, que realmente por un recibo de energía, que supuestamente van a dar un bono durante 3 meses de 1,000 quetzales, y que ese bono lo van a recargar en el recibo de la energía eléctrica. Pero si ese recibo no está a nombre de la persona que está alquilando, está a nombre del dueño, del propietario del edificio, entonces ese fondo, bueno, va a llegar a la persona que tiene recibo. Mas, sin embargo, a la gente que realmente solo está alquilando no tiene ese beneficio. Entonces, esa gente que recibe más violencia, esa gente, específicamente las mujeres, son las personas que son afectados por este COVID, más afectado de la pandemia, sino que es otra pandemia que se está viendo, que el efecto que se está viendo a mucha población, específicamente eso se da en los departamentos, en los municipios, más a nivel de la capital de Guatemala, por ejemplo. En las comunidades, en ese caso, hay gente que está alquilando, pero eso en las comunidades no paga un alquiler, sino que la gente ahí, en vez de que pagan, prestan un servicio comunitario, ya en un día o 2 días, o jornales, y ya. O sea, esa gente no recibe que les van a despedir, por ejemplo. Pero ya a nivel de los municipios, departamento o en la ciudad, es la gente que está sufriendo esta situación, que es una situación difícil, que da pena y da tristeza ver a la gente con su maleta en la calle. Sí, es muy triste y que el Estado no lo ve eso como una situación que está pasando a nivel. Precisamente por eso han incrementado violencia contra la niñez, contra la juventud, contra la adolescencia,
contra las mujeres, inclusive hacia, bueno, algunos hombres, por supuesto. Gracias, Juventina, Bianca o Aide. La pregunta iba dirigida a las tres. Cualquiera de vosotras. Aide, venga. Sí, esa es una gran pregunta. Y fíjense que nosotras siempre hemos querido que el gran capital se sume en Nicaragua a hacer un gran paro nacional, que no lo hemos logrado. Y creíamos que el confinamiento podía ser una oportunidad para darle el ultimátum a la dictadura haciendo ese paro. Pero, ¿qué sucede? Estas son como las grandes de las cosas que duelen un montón. Y bien como lo estaban explicando, el 70% de la población económicamente activa de Nicaragua no tiene un empleo formal. Entonces, aun cuando la empresa privada, que estaría bien que lo hiciera, mandara toditita sus trabajadores a la población económicamente activa a una cuarentena, la mayoría del pueblo de Nicaragua está en las condiciones que planteaban aquí mis otras hermanas de Guatemala y El Salvador. O sea, la gente dice, y nosotras mismas, cuando queremos hacer campañas y todo, quédate en casa, pero lo primerito que uno se pregunta es, ¿cómo le voy a decir al que vende helados que con eso comen el día, que no vaya a la calle? ¿Cómo le vamos a decir a la que vende las tortillas, que son miles de mujeres en Nicaragua, que no vaya a la calle? O sea, es algo, como diría yo, que nos ponen entre la espada y la pared. De todas maneras, si te quedas en la casa te morís de hambre, y si vas a la calle, hemos tenido, hasta ahora el régimen está permitiendo que la gente ande con mascarilla. Mientras en El Salvador castigan a la gente porque no anda mascarilla, ¿verdad? Y hasta incurren en actos de violencia. En el caso de Nicaragua lo que pasaba es que iban las turbas del régimen a arrebatarle las mascarillas y todo a la gente porque le decían, andas haciendo el ridículo. Y llegó un momento que dijeron que todo el que andaba mascarilla es que era opositor. Imagínense a qué niveles pues, de violación de los derechos humanos. Y lo último que les quería comentar, que también en el caso de Nicaragua tenemos una situación, nosotros tenemos más de 150,000 exiliados políticos de abril a esta fecha. Y nosotras como defensoras, miren, esto es desesperante, casi que no dormimos, porque nos llama alguien del Salvador, un chavalo que está allá, que lo acaban de sacar del cuarto porque no tiene con qué pagar. Luego nos llama el otro que le dio el COVID y no puede ir al sistema de salud porque lo agarran porque está irregular, que necesita, o sea, atención médica. Entonces nosotros a buscar los médicos en línea para que le den atención. Luego nos llama el otro que se tuvo que salir de Nicaragua con sus criaturas, con sus 2 niños, 4 niños, y que está afuera. He tenido que llamar a amigos en Guatemala a decirle, por favor, si le pueden llevar algo o que alguien le preste por mientras para irse a meter a un lugar. O sea, es bien dramático. Y ya no digamos, los jóvenes que están presos aquí en centros de detención en Estados Unidos, que se vinieron para acá huyendo de la represión. Aquí cayeron presos, están con COVID dentro de las cárceles. O sea, es que por donde le busquemos, la situación es bastante desesperante. Gracias, Aide. No sé, Bianca, si quieres añadir algo, aportar algo a esta pregunta. Sí, claro. Como bien destacaban las compañeras, el quédate en casa no aplica para todos, ¿no? Y más en estos 3 países donde el nivel de pobreza es extremo. Yo siento que una de las consecuencias post pandemia va a ser que la gente pobre, o que ya era pobre antes de la pandemia, va a ser aún más pobre y las desigualdades van a incrementar, porque realmente vemos cómo
el quédate en casa no aplica, como decían, para todos, porque hay personas, mayormente personas adultas mayores, que se dedican al comercio informal o que han sido abandonadas por sus hijos y sus familiares y que tienen que ir al mercado a vender para subsistir. A estas personas son las que mayormente el quédate en casa no aplica. Nuestra economía está basada casi en el 87% de comercio informal, donde si tú no sales a vender, si no sales a ofrecer tus productos, no tienes un sustento diario. Y como decía, creo que Juventina, la que me antecedió, o sea que la gente te sigue cobrando, los pagos siguen viniendo. Dijeron que los servicios de agua y de energía eléctrica iban a estar suspendidos por 3 meses y que las cuotas las iban a repartir, pero el recibo de luz que ahora viene por esos 3 meses viene casi de $400, $600. Entonces, ¿es verdad de que esos disque beneficios se están aplicando? Yo creo que no. Imagínate una gente que, por ejemplo, en El Salvador, a veces sobrevive con $1, 2 coras a diario, que son 50 centavos de dólar a diario. ¿Qué va a preferir? ¿Comprar una mascarilla a comprar la cora de tortillas y la cora de queso para comer? O sea, hay un uso irracional de la realidad que realmente enfrentan las personas en mayor vulnerabilidad y que ese quédate en casa no aplica para todas las personas. Y que también este quédate en casa es como que la violencia se va a poner en cuarentena, cuando no, esa violencia realmente no se tiene en cuarentena. Hemos visto el incremento, mejor dicho, de los feminicidios en la casa, de los abusos sexuales hacia niñas y adolescentes, que también es un tema del que se quedó corto esta conversación, y de que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, la alta cifra de embarazos en adolescentes, en niñas y en mujeres va a ser muy grande por estas medidas tomadas como lo son la cuarentena, que prácticamente la han vendido como una solución al COVID y no es una solución al COVID. Muchas gracias, Bianca. Se nos va agotando el tiempo, pero si me permitís, hace un ratito que una de las asistentes me pidió un turno de palabra y se lo voy a hacer. Así que tenemos con nosotros a Julia. Por favor, activas el micro y adelante. Ya está activado, creo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Vale. Y bueno, intentaré ser breve. Obviamente son muchas las preguntas que a la que uno le gustaría hacer. Por ejemplo, el tema que acaba de sacar Bianca sobre cómo se está afrontando el tema de las violaciones contra la mujer en esta situación. Pero me voy a dirigir en otro ámbito, teniendo aquí a Juventina. Yo conocí a Juventina en 2018, en diciembre, que fui a visitar un proyecto en Retaluleu, en Champerico, con la Junta de Galicia, ejecutado por ASF. Y entonces, antes de todo, hola Juventina, tal vez se pueda extender a las otras dos participantes, a Aide y a Bianca. Pero lo que quería decir, enhorabuena por la escuela que construisteis en Champerico, en el Manchón, y por eso que mi pregunta está conectada a este aspecto, es si se pudo salvaguardar el derecho de los niños a la educación. O sea, me imagino que se cerró todo, las escuelas, y no sé cómo fue el funcionamiento allá. Acá, por ejemplo, en Europa se encontraron medidas alternativas como para que los niños, jóvenes, estudiantes pudieran seguir yendo a la escuela, siguiendo las clases, pero allá, sobre todo en las comunidades, se pudo hacer algo. ¿Cómo se enfrentó esta cuestión tan importante, sobre todo en las comunidades? Eso, gracias. Gracias a todas por las intervenciones también. Hola, mucho gusto verla. Bueno, en el tema de educación, desde que cuando decretan de que quédate en casa, suspenden todas las actividades educativas, entonces el Estado implementa
una forma de cómo la juventud, los niños pueden recibir clase por medio de canales, un canal que establecieron, un canal 4 aquí en Guatemala. Lo establecieron, pusieron horarios, cada grado por diario, ¿verdad? Cada grado lo ponían, bueno, claro, los que tienen la oportunidad de tener un cable, tener un internet, tener una tele, o sea, tenerlo, todo eso, claro, tuvieron esa oportunidad o tienen esa oportunidad de ir siguiendo con las clases que lo está haciendo el ministerio. Pero más sin embargo, en las comunidades, en la área rural, que gente no tiene, primero, no tiene energía eléctrica. Segundo, que no tiene un televisor. Tercero, es que no tienen esa oportunidad como tiene oportunidad otros jóvenes, otros niños. Totalmente de que estos niños han sido abandonados totalmente desde el tema de educación. No hay un espacio, no hay una oportunidad, no hubo una estrategia desde el Estado para atender el tema educativo a nivel de las comunidades. Entonces, automáticamente los niños y todas las escuelas a nivel de las áreas rurales, de las comunidades, están totalmente cerradas. No hay una atención primaria para estos niños. Entonces, en nuestro caso, como hacia Prodi, bueno, también eso nos ha afectado bastante en nuestras ejecuciones, en todo lo que hacemos, porque no podemos salir. Cuando pusieron el estado de quédate las 74 horas en casa, no puedes salir, no puedes viajar, no puedes, o sea, todo esto sí es un efecto que nos está dañando pues a toda la población. Entonces, pues, específicamente en el tema de educación está muy restringido hasta ahora. Muchas gracias, Juventina. Me da muchísima pena anunciar que esto tiene que terminarse. Antes de hacerlo, os daré un último turno de palabra para que cada una de vosotras digáis lo que queráis decir. Por mi parte, comentar que la pandemia ha puesto de manifiesto el carácter sistémico de nuestro modelo de vida y por eso solo superaremos la pandemia si somos capaces de afrontarla a nivel global. Y para ello, de nuevo, la cooperación y la cooperación internacional, claro está, es importante. Así que animaros a todas las personas que estáis aquí, que la mayoría de vosotras estáis vinculadas a este mundo, a que sigáis bueno, apostando por esta política para evitar que nuestros gobiernos y nuestros representantes políticos se despreocupen de ella. Agradecerle a estas tres mujerazas que hayan cedido su tiempo, su sabiduría y su oratoria a todas nosotras. Y sin más os voy a dejar que hagáis esa última intervención antes de despedir al grupo. Y nada más. Aide, si te parece. Bueno, primero pues quiero también agradecerle a Juventina y a Bianca por esta oportunidad como centroamericanas de que estemos aquí juntas, sabiendo que tenemos un montón de cosas en común también que resolver y que eso nos plantea el reto de fortalecer esta comunicación también a nivel regional de la unidad centroamericana que tanto hablamos, pero no de la unidad centroamericana de la foto y de las cumbres, ¿verdad? Sino de la unidad de verdad. Necesitamos fortalecer eso. Y a toda esta comunidad gallega, a las organizaciones de la coordinadora de ONGs, a Solidaridad Internacional y a las personas pues que aunque no son de estas organizaciones nos acompañaron hoy, decirles de que así como dice María, estamos viviendo tiempos difíciles, pero en donde la solidaridad, una de las primeras cosas que nosotros nos preocupó un montón es que casi siempre los duelos y las pandemias y todo esto las sufríamos más nosotros. Y por primera vez hemos visto la situación que ustedes también están viviendo en España y yo quiero solidarizarme con su familia, con las personas que han muerto y todo eso, porque todos contamos en este mundo. Y así como todos contamos, pues también todos necesitamos acompañarnos.
como decimos nosotros, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? No hay quien no necesite en su momento. Con este tema de las migraciones a nosotros nos ha llamado la atención como en Estados Unidos muchísimos de latinos han hecho un papel increíble en los hospitales, en los sistemas de salud del mundo desarrollado también. Entonces creo que todas esas cosas nos van dando un valor de saber que todos estamos interconectados. Y creo que la pandemia nos dio una oportunidad también para darle más valor al agua, que es por lo que nosotras tanto luchamos, de que cómo se podía haber controlado el virus y todo el mundo decía hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos, pero un montón de empresas transnacionales y todo eso lo que han hecho es privatizar nuestra agua y a través de la minería contaminar el agua, ¿verdad? Igual con el tema de los alimentos, con una serie de cosas y también la convivencia. Creo que poquito a poco el mundo le dio un gran valor, descansó el planeta, descansaron los animales, descansaron los árboles, descansaron las flores, de las barbaridades que nosotros como humanos hacemos y volvimos como a nombrar y a ver qué importante que es estar juntos en la casa, vernos a los ojos, sentarnos a la mesa juntos, esa humanidad que estamos perdiendo por el modelo de desarrollo. Y yo siempre digo, Galicia y Nueva Segovia y Nicaragua somos pueblos hermanos. Nosotros los sentimos como hermanos por opción en realidad. Y esperamos que sigamos juntos ahora en este nuevo momento que tenemos que reconstruirnos ambas sociedades también. Y muchas gracias por todo esto. Muchas gracias, Aide, como siempre. Bianca, por favor. Bueno, no me voy a extender mucho. Agradecerles a todas y todos por haber estado en este coloquio, donde sin duda fue un honor participar con Juventina y con... Ay, me fue el otro nombre, perdón. Aide. ¿Perdón? Aide. Aide, perdón, perdóname Aide, te mando un fuerte abrazo, sé que no es fácil estar en otro país que no es el tuyo, Sí, pero estas realidades se ven ahora reflejadas en El Salvador, como tú decías, hay que estar unidos como países y que estas realidades se proyecten a nivel internacional para que se condene públicamente y que no únicamente se vea la cara bonita de los funcionarios públicos hablando bien acerca de las realidades que se viven en los países. Fue un placer también verles a todas y todos nuevamente, a los que tuve la oportunidad de conocerles presencialmente. Vi ahí por ahí conectado a Santiago y les envío un fraterno saludo. Sé que en el marco de la pandemia a las mujeres nos ha tocado que resistir frente a esta pandemia y no hay que dar ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos. Muchísimas gracias, Bianca. Juventina, últimas palabras de la tarde. Bueno, primero es agradecer a la coordinadora, a María, por organizar esta actividad, ¿verdad? A todos los que nos visualizaron, nos escucharon, pues bueno, yo creo que en algo estamos aportando para decir la realidad de nuestros países, ¿verdad? Porque los medios de comunicación dicen otras cosas, nuestros funcionarios, el Estado como tal, lo pintan de otra forma, ¿verdad? Mientras que en la práctica, en la realidad, la vivencia real en las comunidades o en todo el país es muy distinto a la información que ellos dan, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte como mujer, mucho gusto estar compartiendo con nuestras hermanas de Centroamérica, bueno, por supuesto con nuestras hermanas gallegas, nuestras hermanas de Galicia y hermano, que ha sido también gracias a la solidaridad de ustedes que nos han apoyado a nivel de Centroamérica, especialmente en Guatemala, en nuestra zona de Retaule, Champerico. Solo así hemos salido adelante con todo esto. Entonces, y bueno, nuestra solidaridad igual con nuestra hermana, se me olvidó el nombre,
no Bianca, la otra. ¿Qué? Aide. Nuestra solidaridad contigo, hermana. Un día regresarás a tu país. Es muy distinto vivir otro país que no es tu propio país. Pero bueno, confía en ti y confía a la sabiduría de nuestros abuelos, porque todo esto, yo creo que esta pandemia nos ha dejado como reflexionar, hemos ido reflexionando en todo este proceso, porque también la planeta o nuestros bienes naturales estuvieron descansando ante todo una situación con todo lo que realmente recibe la naturaleza. La naturaleza recibe muchos efectos con toda la población en la calle, todo. Yo creo que fue un descanso más para la planeta y apoyar en ese caso. Yo creo que esto, pues bueno, yo creo que la lucha nuestra para que realmente se pudiera hacer una realidad, un cambio estructural, un cambio de país, un cambio que el pueblo tenga esa oportunidad, ese espacio, pues por supuesto, bueno, esta es una lucha, no podemos dejar hasta acá, sino que continuaremos hasta donde nos darían estas oportunidades. Así es que mucho gusto y verlos de nuevamente y saludos para todos y todas nuestros hermanos y hermanas que nos visualizaron. Muchas gracias a todas. Compañeras, seguid con vuestras luchas, seguid con vuestro activismo porque todas nosotras lo necesitamos y el mundo lo necesita. Y como siempre estos finales de videoconferencia me parecen muy fríos, voy a atreverme a hacer algo y es que creo que podríamos todos abrir nuestros micros y aplaudir, darnos las gracias, mandarnos besos, saludarnos en una despedida colectiva y mientras podéis ir leyendo los chats, en el chat, los comentarios de todos y cada uno. Así que abrimos micros y yo qué sé, hacer lo que os parezca. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por compartir. Gracias. 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 Una gozada, gracias.